Cuando pensamos en la relación entre el derecho penal y el derecho constitucional, en la actualidad hay que pensar desde dos perspectivas diferentes. Por un lugar, el el derecho constitucional y también el derecho internacional público impone al Estado argentino, ciertas obligaciones de criminalizar determinadas conductas que se consideran importantes combatir en toda la comunidad internacional. Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar tratados, algunos con rango constitucional y otros que no lo tienen, pero de todas maneras que están por encima de las leyes y que significan para el Estado argentino la obligación de crear conductas delictivas que todavía la Argentina no preveía en su legislación interna. Por ejemplo, se pueden mencionar como casos los tratados vinculados a el delito de trata de personas, desaparición forzada de personas, el ciberacoso a través de internet para tener contacto sexual con los menores de edad. Todas estas conductas fueron siendo incorporadas paulatinamente en los últimos años a nuestro Código Penal a raíz de esas obligaciones asumidas internacionalmente a través de los tratados. Entonces, tenemos por una parte la Constitución, el bloque de constitucionalidad, obligando al Estado argentino a crear conductas delictivas. Eso por una parte. También hay que tener en claro ahí que no todos los tratados que protejan algún bien jurídico considerado importante implican la obligación para el Estado argentino de criminalizar, es decir, de sancionar en el Código Penal determinadas conductas. No siempre es así, solo aquellos tratados que expresamente obligan o establecen esa obligación de los de los estados para criminalizar conductas en su legislación interna deben ser consideradas obligatorias a los fines de crear nuevas figuras delictivas. Bien, por otro lado, lo que se ha estudiado tradicionalmente como relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal es exactamente la relación inversa, es decir, la Constitución y los principios que derivan de ella como límites al poder punitivo del Estado. Siempre existió el poder punitivo en todos los estados, en toda la historia, y siempre se ejerció ese poder punitivo de distintas maneras. Y si ese poder punitivo no tiene límites, se lleva por delante todos los derechos de los individuos. Entonces, es por eso que en las constituciones, entre muchas otras disposiciones, se establecen ciertas reglas, ciertos principios que van a ser un límite infranqueable al poder punitivo del Estado. Si tenemos presente, recordamos la jerarquía de las normas jurídicas, esa pirámide kelseniana que nos indica que las normas de mayor valor, las normas más importantes son las normas constitucionales. Eso significa que las normas jurídicas infraconstitucionales deberían adecuarse a lo establecido por la Constitución y el bloque de constitucionalidad, podríamos decir ahora, ya desde el año 1994. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios o esas normas que surgen de la Constitución y son la base fundamental de lo que se llama el derecho penal argentino. Teniendo en cuenta que muchos de estos principios constitucionales existen también en otros estados modernos y son tratados de manera similar a lo que se hace en el derecho argentino. Bien, el límite que surge de la Constitución y vinculado con el derecho penal es el llamado principio de lesividad. También le llaman algunos autores del derecho penal principio de reserva, lo cual significa que el Estado, el legislador, como representante del Estado, como representante de uno de los poderes del poder legislativo del Estado, en principio tiene la facultad como para definir qué conductas van a ser consideradas delito y cuál va a ser la sanción en cada uno
de esas conductas delictivas, ¿no? Ahora, hay un límite, y ese límite que señala el principio de lesividad tiene que ver con las llamadas acciones privadas de los hombres. Esas acciones privadas que de ningún modo ofendan a la moral o orden público, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, si no ofenden el orden y la moral pública, solo quedan reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados. En ese artículo 19 de la Constitución Nacional está establecido el primer límite para el legislador. Entonces el legislador puede decidir qué conductas va a elevar a la categoría de delitos, pero el límite va a estar marcado entonces por ese criterio de que hay ciertas acciones privadas que si no ofenden el orden y la moral pública, es decir, si no afectan a bienes jurídicos de terceros, no se puede admitir que se eleven a la categoría de delitos. Entonces, el legislador no puede crear como delito cualquier conducta que considera indeseada en la sociedad, sino que tiene que tener presente este primer límite que le impone la Constitución. ¿Qué se entiende por acciones privadas de los hombres? En primer lugar, hay que aclarar, las acciones privadas no son las acciones realizadas en un ámbito de intimidad, es decir, en un ámbito físico, cerrado. No se refiere a eso. La Constitución Nacional, cuando en el artículo 19 se refiere a las acciones privadas de los hombres, se refiere a todas aquellas decisiones de vida que toma el individuo, y aunque las exteriorice, en la medida en que no afecten directamente a bienes jurídicos de terceros. Si yo no afecto la vida, la integridad física, el honor, la propiedad, la libertad sexual de mis vecinos, entonces esas acciones seguramente que no podrían ser consideradas delito. Fíjense que en todos los casos he mencionado lo que el derecho penal identifica como bienes jurídicos protegidos. Se va a ver en el estudio de la parte especial del derecho penal que los delitos se agrupan en esto que se llaman bienes jurídicos protegidos. Bien, para que una conducta sea considerada delito, pueda ser considerada delito según lo dispone el artículo 19 de la Constitución, es necesario entonces que se afecte algún bien jurídico, que se identifique cuál sería el bien jurídico afectado. Es por este motivo que ciertas acciones, como por ejemplo la haraganería, la prostitución, la vagancia en general, la autolesión y hasta el suicidio, no podrían ser penadas. ¿Por qué? Porque en esos casos no existe una afectación a bienes jurídicos de otras personas. El suicida o el que intenta suicidarse no afecta ningún bien jurídico ajeno. El, el que no quiere trabajar no afecta ningún bien jurídico ajeno, solo se perjudica a sí mismo. Lo mismo pasa con la persona que se autolesiona. El ejercicio de la prostitución, por ejemplo, siempre fue un caso discutido y se invocó históricamente este principio de lesividad para decir que si no hay afectación a terceros, esa conducta no puede ser considerada un delito. De modo que por más que el Estado desee imponer ciertos modelos de virtud personal, por más que el Estado desee que sus ciudadanos sean laboriosos, sean responsables, sean virtuosos en todo sentido, no puede utilizar el derecho penal para promover cierto tipo de conducta en busca de esos ideales de virtud. Solo puede acudir al derecho penal, repito entonces, cuando se afecte el bien jurídico de alguna otra persona. Un caso muy discutido, precisamente por este principio de lesividad, fue el caso de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Hubo muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un sentido u otro a lo largo de la historia, declarando la constitucionalidad, la inconstitucionalidad
de una figura que todavía existe hasta el año 2020, todavía existe en la ley 23.737 en el artículo 14, y que consiste en sancionar penalmente a quien tiene estupefaciente para su propio consumo. La tenencia de estupefaciente para consumo personal al día de hoy en el Código argentino es considerado delito. Claro que la Corte en los últimos fallos, concretamente en la causa Arriola en el año 2009, ha declarado la inconstitucionalidad de esta figura, lo cual no quiere decir que la figura desapareció. Hasta que no se derogue ese delito, sigue existiendo en nuestro sistema penal. Lo que dijo la Corte es: no se puede penar a una persona por el hecho de tener estupefacientes para su propio consumo. ¿Por qué? Porque aunque ese estupefaciente le afecte en su salud y hasta tal vez en su vida a lo largo de cierto tiempo, el único afectado es la persona que consume, la persona que tiene para consumir, y si no hay afectación a tercero no se puede habilitar el poder punitivo para sancionar esos casos. Es deseable, sería ideal que esa persona no consuma, no dañe a su salud, pero el Estado en eso no se puede meter, no se puede utilizar el sistema penal para tratar de evitar la autolesión, porque en definitiva esto es una autolesión. Si ustedes ven en la parte especial del código, se van a dar cuenta de que tampoco se sanciona la autolesión. Es decir, quien se lesione a sí mismo de distintas maneras, eso tampoco es un delito. Sí es un delito lesionar a otro. Tampoco es delito matarse a sí mismo o intentar matarse a sí mismo. No se sanciona penalmente a quien intentó suicidarse, precisamente por este artículo 19, es decir, por el principio de reserva. Bien, desde la cuestión específica de la tenencia de estupefaciente para consumo personal fue objeto, decía, de diversos fallos. También hubo fallos de la Corte Suprema de Justicia con otra composición que consideraron en la década del 90, por ejemplo, que el delito sí es constitucional, es decir, que no habría ninguna afectación al principio de reserva. Se invocaban argumentos del tipo de, bueno, si no hay consumidores, entonces no hay vendedores del estupefaciente. Se invocaban incluso argumentos de tipo paternalista, es decir, la idea de que hay que cuidar al individuo más allá de cuáles sean sus preferencias sobre su modelo de vida y que el Estado le puede imponer. Claramente eso era una contradicción con el principio de reserva. Por eso es muy positivo el fallo de la Corte en la causa Arriola, que en realidad no es más que una reiteración y reactualización de los argumentos que la Corte Suprema con otra composición había dado ya en la década de los 80 en la causa Basterrica, por ejemplo. Bien, desde este principio de lesividad hay otras figuras penales que son discutidas en nuestro sistema penal, sobre todo los llamados delitos de peligro, y concretamente más los llamados delitos de peligro abstracto. Vamos a ver cuando veamos la clasificación de los tipos penales de los delitos que existen delitos de lesión, los que exigen que el bien jurídico se destruya, se lesione efectivamente, como por ejemplo el homicidio, que exige una persona muerta. Pero hay otros delitos que, adelantando la punición en lo que se llama el iter criminis, es decir, el camino criminal, el legislador decide adelantar esa punición y entonces va a sancionar no solamente el homicidio como lesión a la vida del ser humano, sino también va a sancionar, por ejemplo, el mero acto de abuso de arma, es decir, el disparar un arma contra una persona, aunque no le provoque herida, y más allá de eso también va a sancionar, más lejos todavía de la lesión, va a considerar delito también la mera tenencia de armas, aunque la persona no haya utilizado o ni siquiera la haya sacado de su bolso. Si la llevaba en la vía pública y es descubierto llevando un arma, entonces va a considerar que eso es un delito, delito de tenencia de armas. Bien, ese delito de tenencia de armas,
Por ejemplo, al igual que el llamado delito de tenencia de estupefaciente en forma de tenencia simple, no el que hablábamos recién de la tenencia para consumo personal. Generalmente todas las figuras o los delitos llamados de tenencia son delitos cuestionados desde la óptica del principio de lesividad. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera afectación al bien jurídico, tan solo una puesta en peligro, y esa puesta en peligro además es en forma abstracta, en forma genérica, es decir, todavía de modo muy lejano a la concreta afectación o lesión del bien jurídico. Por eso es que se lo cuestiona y se dice, bueno, pero si en esos casos, tener un arma, por ejemplo, sin matar o sin lesionar a nadie, o sin asustar o sin amenazar a nadie, ¿en qué radica la lesión a un bien jurídico? ¿Dónde está la afectación a un bien jurídico? ¿Se puede admitir la existencia de un delito que consista simplemente en tener una cosa peligrosa, que sería estupefaciente, un arma de fuego, o hasta en la actualidad la tenencia de material pornográfico, por ejemplo, en el que exista participación de menores de edad? Es una figura que está prevista en nuestro Código Penal también, en el artículo 129. Bien, esos delitos son cuestionados desde la óptica del principio de lesividad. Cuando se vea el desarrollo de cada una de esas figuras, van a poder ver más de cerca, de acuerdo a cómo está conformado, cómo está redactado el tipo penal, van a poder definir si hay o no hay una afectación a este principio de reserva. Otro principio que surge de la Constitución Nacional y que tiene incidencia como límite al poder punitivo del Estado es el llamado principio de intrascendencia de la pena. Este principio de intrascendencia de la pena quiere decir que el Estado, cuando utiliza el sistema penal, no puede trascender, no puede ir más allá de la sanción de la persona que ha cometido el delito, cualesquiera que sean los fines del derecho penal, si es que existan, si es que existen, como algunos autores critican su existencia. Solamente se puede admitir que se sancione a quien cometió el delito, no a sus sucesores, por ejemplo. Es decir, los herederos del delincuente o quien ha cometido un delito, una vez que muere el autor del delito, el delincuente, si no terminó de cumplir con su pena, los herederos no van a terminar de cumplir esa pena, como algo parecido puede ocurrir, por ejemplo, en el derecho civil. Si muere el deudor, los herederos están obligados a pagar las deudas. Pero en el caso del derecho penal eso no ocurre, no puede ocurrir, precisamente por este principio de intrascendencia de la pena. Está expresado en el artículo 5º, inciso 3º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que textualmente dice: la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Ahí está consagrado claramente, sin lugar a dudas. La idea es entonces que la pena no vaya más de la persona que cometió ese delito. No puede afectar a los familiares o a personas cercanas a él. Esto que yo doy como ejemplo, que la pena no va a ser cumplida por los sucesores, parece muy evidente, claro, y de hecho a nadie se le ha ocurrido hasta el día de hoy tratar de hacer cumplir la pena cuando muere el delincuente sin haberla cumplido a sus herederos. Pero sin embargo hay muchas formas en que en la práctica del sistema penal se puede ver afectado este principio de intrascendencia de la pena. Ocurre muchas veces, por ejemplo, que se afecta el derecho de los menores cuando son familiares del preso, se afecta su derecho a tener contacto físico cercano con su padre. Esto generalmente se suple con la posibilidad de visitas, es decir, se le permite a los hijos del preso que visiten a su padre en el lugar de detención en determinados horarios, de acuerdo a un reglamento establecido en los sistemas carcelarios.
Pero ¿qué ocurre cuando un juez dispone, por ejemplo, el traslado de ese preso a un lugar muy lejano, como podría ocurrir si se trata de un preso en la ciudad de Corrientes, que se lo traslade a Chubut, por ejemplo, a una cárcel federal de Chubut, donde va a cumplir con la pena durante muchos años? Si los familiares de esa persona residen en Corrientes, les va a resultar muy difícil trasladarse y tener un verdadero contacto, en el caso de los menores, con su padre, con lo cual ahí ya hay una afectación a terceros que son personas distintas a quien ha cometido el delito. Entonces ahí puede estar en juego el principio de intrascendencia de la pena. También en el caso de los familiares que visitan, por ejemplo, el concubino, la esposa que visita al preso, en la medida en que sea objeto de requisas o revisiones para entrar a la prisión, al tener visitas íntimas, por ejemplo, en la medida en que sea objeto de un control que afecte su dignidad personal, porque le están buscando o controlando sus partes íntimas, por ejemplo. Esas son distintas formas de afectarse el principio de intrascendencia de la pena. Otro principio constitucional es el llamado principio de mínima intervención, o también llamado de última ratio, es decir, de último recurso, lo cual significa la necesidad de que el sistema penal, la ley penal, sea el último recurso para solucionar un conflicto no deseado como conducta social. Se supone que el Estado debería buscar distintas alternativas, alternativas que sean menos lesivas a la utilización de una pena. ¿Por qué? Porque utilizar una pena es un medio muy dañino para eh, la libertad de las personas, concretamente para su dignidad en muchos casos, con todos los efectos que significa la privación de la libertad de esa persona condenada. Ciertamente trae muchos efectos negativos la utilización del derecho penal. Según Ferraioli, que era uno de los principales exponentes del minimalismo penal, es todavía uno de los principales exponentes del minimalismo penal, el sistema penal solo se justifica en un estado en la medida en que, sabiendo que provoca efectos negativos, los efectos positivos son mayores a esos efectos negativos. Entonces, si el Estado tiene la posibilidad de utilizar un medio menos lesivo, debe hacerlo. Debe reservar el derecho penal como último recurso, como última posibilidad, y solo para el cuidado de determinados bienes jurídicos considerados muy importantes cuando no hay otra alternativa. Desde este principio de mínima intervención o última ratio son muy cuestionados una cantidad de delitos que actualmente existen. Por ejemplo, existía el delito de adulterio, ya no está más, está derogado, precisamente tiene que ver con esto de la mínima intervención, última ratio. En la actualidad, el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar o impedimento de contacto de los padres con sus hijos menores son dos figuras penales muy discutidas. ¿Por qué? Porque provoca más perjuicios que beneficios la utilización del derecho penal en ese ámbito. Entonces se aconseja en todos estos casos que se utilicen otras ramas del derecho, como podría ser el derecho civil, que es reparatorio, a diferencia del derecho penal, que no repara nada, o que se utilicen políticas públicas distintas al derecho mismo como una medida para evitar los daños que trae aparejada la imposición de una pena. Concretamente, en el caso del principio de mínima intervención, es importante mencionar como ejemplo un fallo de la Corte Interamericana de Justicia que obligó a la Argentina a modificar su legislación penal. Me refiero a la causa Kimmel. En la causa Kimmel, Argentina fue sancionada por la Corte, entre otras cosas, por afectarse de este principio de mínima intervención o última ratio. ¿En qué sentido? Se dijo ahí que el Estado argentino tenía que reformular toda su legislación en materia de delitos contra el honor. Y todas las indicaciones que da la Corte Interamericana en la causa Kimmel a la Argentina
tienen como fundamento este principio, porque le dice no hay que criminalizar con una pena tan importante como era en ese momento la pena de prisión. Por eso es que ahora los delitos contra el honor solo tienen pena de multa, no ya pena de prisión. Por eso es que ahora se exigen más requisitos para que se configure el delito de injurias o calumnias, no como antes. Toda la reforma que ustedes van a ver en la parte especial, específicamente delitos contra el honor, de la ley argentina, tuvo como base este fallo de la Corte, que se basó en el principio de mínima intervención o última ratio. Este principio, a diferencia de los anteriores que veníamos viendo, no tiene una consagración legislativa, es decir, no está previsto en una norma de la Constitución. En ninguna parte de la Constitución o el bloque de constitucionalidad dicen que hay que utilizar poco el derecho penal o solo en la medida de lo indispensable cuando sea el último recurso. Sin embargo, es un principio reconocido ampliamente en la ciencia penal, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y un ejemplo de eso es el fallo Kimmel que estoy mencionando de la Corte Interamericana. Otro principio del derecho penal importante es el de la humanización de las penas o de humanidad de las penas, el cual significa que las penas no pueden ser crueles, inhumanas o degradantes. Y esto está establecido en distintos tratados que nuestro Estado argentino ha ratificado, de modo que forman parte de nuestra legislación y del bloque de constitucionalidad, lo que significa que las penas que se imponen no tienen que ser ni crueles ni inhumanas. Claro que al día de hoy en nuestra legislación ya la pena de muerte, por ejemplo, está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos y tampoco se prevén penas como por ejemplo la tortura o el castigo corporal, el castigo físico. Sin embargo, este principio de humanidad de las penas se puede haber afectado y se ve afectado muchas veces en la práctica del sistema penal cuando los lugares de detención, los lugares donde se cumplen las penas, no cumplen los requisitos exigidos de acuerdo a ciertos estándares que se manejan en los organismos encargados de controlar la legalidad de las penas. Concretamente, si hay hacinamiento, si hay una sobrepoblación en todas nuestras cárceles, se puede pensar también que se estaría afectando este principio de humanidad de las penas. Lo que el Código Penal puede disponer es que la persona que cometió un delito sea privada de su libertad durante tanto tiempo, pero no se puede admitir que esa persona esté obligada a cumplir esa privación de libertad en un lugar donde no tenga, por ejemplo, comida, asistencia médica, posibilidades de salir a ciertas horas de sol o de esparcimiento, de ejercicio de actividad física. Hay ciertas condiciones mínimas que se tienen que garantizar al sujeto que está preso, porque la persona que está presa no es una persona que pierde sus derechos, sino que solo se lo priva de su libertad personal, lo cual ya es muy importante. Entonces, en ciertas condiciones, esas privaciones de libertad cumplidas en lugares que no son limpios, no tienen las normas de higiene, por ejemplo, podrían ser consideradas penas inhumanas o degradantes.